Vamos a reiniciar nuestras actividades académicas y en este momento vamos a tener una plática muy interesante sobre el tema de hiperuricemia. Para esto es un placer poder presentarles al doctor Manuel Duarte. Él es especialista en medicina interna, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Nos acompaña de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para quienes pido un fuerte aplauso. Gracias, buenos días a todos. Un honor la invitación que me han hecho para participar en esta 7ª edición del Simposium de Síndrome Metabólico. Y la encomienda que me ha dado el comité organizador ha sido el hablar de la hiperuricemia asintomática y su relación con el síndrome metabólico y algunas partes de ella, como son la hipertensión, la diabetes, etcétera. Para iniciar nuestra encomienda, les pongo ahora, para empezar, a Albert Einstein, que seguramente se preguntarán qué tiene que hacer Albert Einstein en una sesión de síndrome metabólico cuando él era un excelente matemático. Bueno, lo tengo allí para presentarles una frase de él que dice lo siguiente: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esto viene al caso porque la principal causa de muerte en México hoy día en los pacientes o en las personas mayores de 20 años de edad son las enfermedades cardio- y cerebrovasculares relacionadas con aterosclerosis, tema que no vamos a tocar ya durante todo el día de ayer y hoy han estado trabajando al respecto, pero entonces tendremos que hacer algo distinto para lograr modificar lo que está sucediendo en la salud del país desde el punto de vista de los médicos, de modo tal que generalmente cuando alguien nos menciona el asunto del ácido úrico, lo primero que pensamos es que el ácido úrico en la medicina solo tiene algo que ver con la gota, de modo tal que la estrategia es primero recordarles un poco de la historia del ácido úrico y de su proceso metabólico para luego ir al cómo esto pudiera afectar en una manera que los médicos en el día a día no reconocemos como algo importante en el desarrollo de enfermedades que alteran el riesgo cardiovascular. No es nuevo cómo funciona el asunto del ácido úrico. Es el resultado del metabolismo de las purinas a través de una enzima muy conocida de todos ustedes que se llama la xantino oxidasa. Desde 1797, el doctor Hyde demostró en un trabajo que tomando una muestra de su propia oreja en un tofo, el contenido de ese tofo era ácido úrico. Y luego en 1879, Frederick Mohammed publicó en la revista Lancet que muchos de sus pacientes hipertensos tenían o venían de familias con cuadros de artritis gotosa. Luego, en 1889, Hyde propuso darle una dieta baja en purinas a los pacientes para prevenir la aparición de hipertensión arterial y enfermedad vascular. Y en 1897 Nathan Davis señaló que la hipertensión era debida en parte al ácido úrico y otras sustancias tóxicas. De modo tal que en general el ácido úrico existe en distintas partes de los mamíferos en niveles normales de hasta 1.5 miligramos, en los humanos y en los primates los niveles fisiológicos deberían de andar entre 2 y 4 miligramos, sin embargo, por ejemplo, los humanos somos los únicos que llegamos a tener niveles mucho mayores de esos recomendados fisiológicamente. De modo tal que entonces es el momento de hacer una reflexión con respecto a qué está sucediendo y por qué no hemos podido reconocer el problema. Bueno, paso número 1. Ustedes aprendieron hace muy poquito tiempo en la Escuela de Medicina que hiperuricemia se define como un nivel mayor de 7 miligramos en los hombres y mayor de 6 miligramos en las mujeres. Pero aquí hay que hacer una reflexión. Esto está marcado no por los efectos fisiopatológicos del ácido úrico en el organismo humano, sino por un punto de solubilidad química. Es el punto en el cual se inicia a cristalizar
en la sangre, en las articulaciones, en el riñón, de modo tal que entonces hoy día sabemos que el riesgo cardiovascular inicia con niveles de 5 miligramos de ácido úrico y no con los niveles en los cuales diagnosticamos hiperuricemia. Esto tiene mucho que ver con lo siguiente, ya hablábamos al inicio que las purinas son el inicio del metabolismo que a través de xantina oxidasa lleva a hipoxantina y a xantina a la producción de ácido úrico. Pero este mismo proceso enzimático da origen, además de ácido úrico, a radicales libres de oxígeno, sobre todo a radicales superóxidos que, como iremos desglosando y ustedes ya han analizado en los días anteriores, tienen mucho que ver en los procesos de alteración de la inflamación. De modo que hasta hoy día, en todas estas enfermedades enlistadas aquí, no hay ninguna duda sobre el hecho de que hay que darles tratamiento. Cualquier paciente que llega con ustedes con esas enfermedades, le prescriben un tratamiento. El punto es, ¿qué pasa con el paciente que tiene elevados los niveles de ácido úrico más allá de 5 y no tiene molestias? Es un paciente al cual habitualmente no pensamos nunca en darle un tratamiento. ¿Existe alguna estrategia para justificar que ustedes le den tratamiento para ello? Bueno, primero recordar que hay factores de la vida cotidiana de los pacientes que van a incrementar los niveles de ácido úrico, aunque el paciente no tenga el antecedente genético de hiperuricemia. Por ejemplo, el uso de alcohol, diuréticos, el llegar a la menopausia en las mujeres, la hipertensión y la aparición de enfermedad renal. De modo tal que lo que queremos es darles a ustedes la evidencia de que sí se deberá tratar la hiperuricemia asintomática y que hay un beneficio que va a obtener el paciente al hacer el tratamiento, y no solo proponerles lo que tienen ahora en la pantalla, una medicina basada solo en conceptos mágicos y reales al respecto del ácido úrico. Ven ahora el modelo simplificado del metabolismo de ácido úrico y quizás están un poco pequeñas las letras, les diré que aquí dice dieta rica en purinas y o fructosa. Ese es un tema muy importante, de la fructosa, porque hoy día la dieta del mexicano tiene una gran cantidad de fructosa. Vale recordarles aquí que el azúcar con el cual se endulza los refrescos, las bebidas carbonatadas es principalmente con fructosa porque es más barato que la sacarosa. Entonces, la gente que está consumiendo bebidas carbonatadas no endulzadas con Splenda ni endulzadas con stevia, que ahora ya tienen algunas, está consumiendo una dieta rica en fructosa. Y esta fructosa va a alterar el metabolismo a nivel hepático de las purinas y va a incrementar el contenido de ácido úrico, así como la gente que tiene un bajo peso al nacer, un número bajo de nefronas, etcétera. Y esto a nivel del endotelio disminuye el óxido nítrico, incrementa los productos oxidados y esto va a llevar a inflamación vascular y a la proliferación de células de músculo liso en el proceso prolongado de alteración. Pero también va a incrementar la renina, va a producir inflamación y fibrosis y esto va a llevar a enfermedad microvascular que terminará manifestándose con hipertensión arterial. De modo tal que entonces la enfermedad renal crónica, el síndrome metabólico y la gama de resistencia a la insulina, los procesos de aterosclerosis con o sin insuficiencia cardíaca o simplemente el riesgo cardiovascular tienen mucho que ver con los niveles de ácido úrico por arriba de 5 miligramos. Por ejemplo, en este trabajo publicado por los Institutos Nacionales de Salud, se descubrió en el tercer estudio que los sujetos como ustedes no obesos, que tienen niveles de ácido úrico menores de 6 miligramos, tienen un porcentaje menor al 6% de desarrollar síndrome metabólico. Sin embargo, aquellos que tienen más de 10 miligramos de ácido úrico tienen un riesgo casi del 60% para desarrollar síndrome metabólico. Y luego en este trabajo desarrollado en la Ciudad de México por autores que a lo mejor conocen, a lo mejor alguno de estos lo conocen, publicado en la revista del Hospital General de México, ellos hacen una revisión de gente aparentemente sana y la relación entre el síndrome metabólico y el nivel de ácido úrico.
¿Qué es lo que encontraron? Vamos a tomar solo 2 tablas con respecto a este trabajo. Uno, que los hombres como los aquí presentes, menores de 40 años de edad, hombres jóvenes, tienen mayor presencia de síndrome metabólico cuando se eleva el ácido úrico, y que esto es estadísticamente significativo versus los que tienen síndrome metabólico sin hiperuricemia. Y luego, en las mujeres como las que no tenemos aquí, porque todas las de aquí rondan más o menos los 25 años de edad, pero como un dato para sus pacientes de afuera, en las mujeres de más de 40 años de edad, elevación del ácido úrico importante, aparición importante de síndrome metabólico. Recuerden que dijimos, el proceso de la posmenopausia va a generar que las mujeres eleven el ácido úrico, y lo que el doctor González y su equipo de colaboradores reportan aquí coincide con ese aspecto. Otro punto interesante de este trabajo es que cuando separan a los pacientes por los niveles séricos de ácido úrico y comparan los parámetros que todas las asociaciones internacionales tienen para diagnosticar síndrome metabólico, encontramos que las personas que tienen nivel de ácido úrico mayor en la última cuartila también tienen mayores trastornos metabólicos, tienen más elevación de triglicéridos, de glucosa, de hipertensión y trastornos de descenso del HDL, de modo que también en la población mexicana existe. Por lo tanto, debe de haber una relación entre la hiperuricemia asintomática, la elevación del gasto de insulina, la alteración de la glucosa, la alteración de la diabetes, etcétera. De modo tal que hoy día el consenso internacional es que en diabetes e hipertensión se deberá de ser más estricto en el punto para decidir el inicio del tratamiento, porque el punto es que el paciente al cual se le deja sin tratar va a desarrollar más procesos de aterosclerosis temprana. De modo tal que entonces hay que darle respuesta a sus situaciones y no dejarlos con medias informaciones como lo que tenemos ahora en la diapositiva. El endotelio es importante en la aterosclerosis y en la muerte cardiovascular. ¿Qué relación puede tener el nivel de ácido úrico con los trastornos del endotelio? Ya conocen ustedes los factores de riesgo tradicionales y los han revisado en un sinnúmero de puntos. La predisposición genética, los factores desconocidos, los factores locales del endotelio y los factores no tradicionales, como podría ser la proteína C reactiva de alta sensibilidad, y hoy día se está trabajando intensamente con los niveles de ácido úrico para demostrar esta relación. ¿Por qué? Porque se requiere arginina para que a través de la sintetasa se produzca óxido nítrico. Óxido nítrico luego produce GMP cíclico, y este GMP cíclico se encarga de producir relajación del músculo liso a través de disminuir el calcio intracelular, ampliamente conocido entonces el óxido nítrico como un protector vascular, como el elevar el óxido nítrico es un factor que mejora la muerte cardiovascular. Entonces hoy día sabemos que la disfunción endotelial es un paso para el camino de la enfermedad cardiovascular, que luego va a incrementar la actividad del sistema simpático, la liberación de renina-angiotensina. Pero hoy día sabemos que la elevación del ácido úrico genera disfunción endotelial, elevación de los niveles del gasto de insulina y con ello resistencia, y todo esto va a traer alteraciones en la retención de sodio, de agua y también en los flujos sanguíneos renales. De modo tal que entonces el gasto aumentado de insulina activa el sistema renina-angiotensina, y esto va a llevar a acúmulo de radicales libres e incremento de la aterosclerosis. Pero la hiperglucemia, por los procesos de oxidación, va a producir radicales libres, va a producir menor cantidad de antioxidantes y disfunción endotelial, y además el incremento en los niveles de reabsorción de uratos y de sodio traerá como consecuencia una hiperreactividad al sodio, hipertensión arterial y procesos acelerados de aterosclerosis. De modo tal que la dieta rica en carbohidratos con los factores genéticos como los que tenemos en México darán origen a mayor presencia de síndrome metabólico, hiperinsulinemia. Esta va a llevar a aumento en la reabsorción del riñón, de sodio, de uratos, y esto va a llevar a disfunción
endotelial que dará origen a una serie de trastornos. Por lo tanto, la propuesta es que el valor ideal de los pacientes con hipertensión o con diabetes deberá ser 4 miligramos de ácido úrico para evitar todos esos procesos proinflamatorios que al final van a incrementar la aterosclerosis de los pacientes. Por lo tanto, la estrategia es que antes de que los pacientes lleguen a los famosos niveles aceptados como hiperuricemia, les demos tratamiento. En cuanto a la hipertensión arterial, por ejemplo, en este trabajo con pacientes con hipertensión maligna, el 75% de ellos tenían elevación del ácido úrico asintomática. ¿Y cuál es la relación que puede existir entre la elevación asintomática del ácido úrico y la hipertensión? Nuevamente, el incremento de la reabsorción de uratos en el riñón, el aumento del lactato producido por la isquemia, la secreción de uratos en el túbulo proximal que se bloquea y el aumento de la xantina oxidasa que produce disminución del óxido nítrico y disfunción endotelial. Por lo tanto, esto va a llevar de manera temprana al desarrollo de cuadros que luego son solamente la manifestación de daño en el órgano blanco. En la enfermedad renal crónica estamos acostumbrados a encontrar niveles de ácido úrico y tratarlos como si fueran consecuencia de la enfermedad renal crónica. Pero hoy día hay que pensar que la alteración del filtrado glomerular unido a la hiperuricemia va a meter al paciente en un círculo vicioso en el cual va a haber vasoconstricción, aumento en la reabsorción de uratos y disfunción endotelial con activación del sistema renina-angiotensina que va a producir más aumento en la función renal y esto va a incrementar el estrés oxidativo, la proliferación de músculo liso, glomerulosclerosis y con ello incremento en el daño en el riñón. De modo tal que la estrategia es sacarle partido a las circunstancias que estamos aprendiendo y que nos puedan llevar al éxito en nuestros tratamientos. Existe una relación de que si yo trato la hiperuricemia asintomática,